Mi hija me llamó perdedor y se burló de mí cuando mi esposa me engañó con un hombre rico, ahora se fue con su padrastro. Mi nombre es William Jones. Hace un año, si me hubieras pedido que describiera mi vida, habría dicho que era un hombre felizmente casado con Brenda, la mujer que amé durante más de 17 años. También era un padre orgulloso de 2 hijas, Melissa, que tenía 16 años, y Kendra, que tenía 15, en aquel entonces. Creía que había construido una buena vida para mí y mi familia. Me enorgullecía ser esposo y padre, esos títulos lo significaban todo para mí, pero ahora ni siquiera. Puedo usar la palabra orgulloso cuando pienso en mis hijas, y la idea de estar felizmente casado se siente como una broma cruel, mi vida se siente como una sombra de lo que fue. La verdad es que ya no estoy casado, y el orgullo que una vez sentí por mis hijas se ha convertido en algo que apenas puedo expresar con palabras. He trabajado duro toda mi vida como ingeniero jefe en una planta de fabricación de herramientas. No es un trabajo glamoroso, pero es honesto y estable. He pasado incontables años dedicándome a mi trabajo, tomando turnos adicionales, resolviendo problemas y haciendo lo que fuera necesario para ascender. No para mí, nunca me importaron los autos elegantes ni las vacaciones extravagantes, sino para ellas, para mi familia. Todo lo que hice, lo hice pensando en Brenda y las niñas. Quería que tuvieran una casa de la que pudieran estar orgullosas, un espacio seguro y cómodo para llamar hogar. Quería que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve al crecer. Trabajé incansablemente para brindarles todas las comodidades que mi salario podía permitirse, a veces incluso más que eso, si tenía que estirar un poco las cosas. Verán, mis padres tuvieron una vida difícil. Mi padre, un hombre orgulloso y trabajador, lo perdió todo durante la recesión de 1998, yo era solo un niño en ese entonces. Pero recuerdo la expresión de su rostro cuando todo se derrumbó, el peso del fracaso que sintió, aunque no fue su culpa. Mi madre, Dios la bendiga, estuvo a su lado. Como la esposa amorosa y honesta que era, no se quejó, no señaló con el dedo, en cambio, hizo todo lo posible para mantener a nuestra familia a flote. Hubo días en que las cosas se pusieron tan mal que mi padre tuvo que vender nuestro auto solo para llegar a fin de mes. Todavía puedo imaginarlo caminando 3 kilómetros hasta su oficina todos los días, maletín en mano, con los hombros encorvados por el agotamiento, pero con su determinación intacta. En los días en que no se sentía bien, tomaba el autobús, aunque incluso eso se sentía como un lujo que apenas podíamos permitirnos. Crecí viendo cómo luchaban día tras día, vi lo que significaba sacrificarse, soportar las dificultades sin perder la esperanza. Hubo innumerables veces que renuncié a las salidas con mis amigos porque sabía que mis padres no podían gastar dinero en dinero para gastos. No era su culpa. Estaban haciendo lo mejor que podían, pero cuando era adolescente, me dejó una huella. Me prometí a mí mismo que si alguna vez tenía hijos, nunca tendrían que sentir ese tipo de peso. Me aseguraría de que tuvieran una vida en la que el dinero no fuera una fuente constante de preocupación. Por eso comencé a trabajar cuando tenía solo 16 años, mientras la mayoría de los niños de mi edad pasaban el rato en el centro comercial o jugaban videojuegos. Yo trabajaba en un garaje local. El pago no era mucho, pero era suficiente para cubrir lo que necesitaba y quitarles un poco de presión a mis padres. Combiné ese trabajo con la escuela y luego con la universidad, logrando obtener una beca completa que pagó mi educación. Estaba decidido a ser algo más, a romper el ciclo de lucha que había definido gran parte de la vida de mis padres. Mis padres no vivieron para ver los frutos completos de sus sacrificios, ambos fallecieron un año después de que me gradué de la universidad. Pero nunca olvidaré la expresión de sus rostros el día que conseguí mi primer trabajo real. Mi padre, que había trabajado tan duro y perdido tanto, me miró con un orgullo que nunca antes había visto. ¿Y mi mamá? Estaba radiante, con lágrimas en los ojos. Nunca olvidaré el día que le compré un auto con mi propio salario. No era nuevo, ni mucho menos, pero estaba limpio, era confiable y lo mejor que podía pagar en ese momento. Recuerdo haberle entregado las llaves, verla tocar el tablero con las manos como si no pudiera creer que fuera real. Las lágrimas en sus ojos ese día no eran solo lágrimas de alegría, eran un símbolo de algo más profundo, una señal de que después de toda la lucha y el sacrificio, mi vida finalmente estaba encaminada. Después de que mi madre falleció, heredé la pequeña casa y el auto. No era mucho, pero era nuestro, y contenía todos los recuerdos de ella y mi padre. Era lo que Dios quería, supongo. No se puede discutir con eso. La vida tiene una forma de seguir adelante, incluso cuando el corazón todavía duele. Fue por esa época que conocí a Brenda. Era inteligente, hermosa y llena de vida. Nos llevamos bien rápidamente y comenzamos a salir. En poco tiempo, nos casamos. Se sintió como un nuevo comienzo, una oportunidad de construir el tipo de vida con la que siempre había soñado, una llena de amor y estabilidad. Poco después, tuvimos a nuestras 2 hijas, Melissa y Kendra. La vida no era perfecta, pero estaba bien.
trabajé duro para mantener a mi familia, y aunque el dinero no siempre era abundante, teníamos suficiente. Les enseñé a las niñas la importancia de valorar lo que tenían y comprender la diferencia entre lo que uno necesita y lo que uno quiere. Al menos, pensé que lo había hecho. Esa ilusión se hizo añicos una tarde cuando entré en la sala de estar y vi a Melissa sosteniendo un iPhone nuevo en la mano. Me quedé helado por un segundo, parpadeando, preguntándome si estaba viendo cosas. Melissa, dije, señalando el teléfono, ¿de dónde sacaste eso? Apenas me miró, sus dedos todavía tecleando en la pantalla. Mamá me lo dio, dijo casualmente, como si fuera lo más normal del mundo. Me volví hacia Brenda, que estaba sentada en el sofá, hojeando una revista. ¿Le compraste ese teléfono? Brenda levantó la vista, un poco molesta porque la había interrumpido. Sí, lo hice. ¿Cuál es el problema? La miré fijamente, tratando de mantener la calma en mi voz. El problema es que yo apenas puedo pagar el Android que le di el año pasado. Ese teléfono cuesta más que el auto que solía conducir en la universidad. ¿Por qué le comprarías algo así sin hablar conmigo primero? Se encogió de hombros, cerró la revista y la tiró sobre la mesa de café. Ahorro dinero, William, tenía suficiente, así que se lo compré. Es una adolescente, todos sus amigos tienen hipones. Sentí que el calor subía a mi pecho, pero mantuve mi tono moderado. Brenda, ese no es el punto, no se trata de si tenías el dinero o si sus amigos tienen uno. Se trata de enseñarles la diferencia entre necesidad y lujo. Un iPhone no es una necesidad, es un lujo. Ella necesita entender eso. Brenda suspiró, reclinándose en el sofá. Estás exagerando, William, es solo un teléfono, no es el fin del mundo. Abrí la boca para discutir más, pero su tono desdeñoso y la forma en que volvió su atención a la revista me dijeron que no tenía sentido. Brenda había tomado una decisión y esta conversación no iba a ninguna parte. Dejé escapar un largo suspiro. Negué con la cabeza y me alejé. Sin embargo, la frustración se quedó conmigo. No podía quitarme la sensación de que esto no se trataba solo de un teléfono. Se trataba de los valores que tanto me esforzaba por inculcar en mis hijas. Pero Brenda se encogió de hombros y la conversación se apagó. Unos días después de todo el incidente del iPhone con Melissa, atrapé a Kendra sosteniendo un teléfono similar. Recuerdo que me detuve en seco, la visión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me dirigí directamente a ella y le pregunté, Kendra, ¿de dónde sacaste ese teléfono? Me miró con la misma actitud indiferente que su hermana. Mamá me lo dio, dijo, como si no fuera gran cosa. No le dije nada, no quería discutir con mi hija. Especialmente no por algo que sabía que no era su culpa. En cambio, fui directamente con Brenda. Brenda, dije, tratando de mantener la calma, aunque mi frustración burbujeaba justo debajo de la superficie. ¿También le compraste un iPhone a Kendra? Ni siquiera se inmutó. Sí, lo hice, te lo dije, ahorro dinero. ¿Ahorrar dinero? Brenda, ¿dónde exactamente estás ahorrando este dinero? La última vez que revisé, teníamos facturas que pagar, comestibles que comprar y una hipoteca sobre nuestras cabezas, ¿y me estás diciendo que ahorraste lo suficiente para comprar no uno, sino dos hipones? Sé cuánto cuestan, no me trates como si fuera estúpido. Brenda suspiró, el tipo de suspiro que te dice que no le importa explicarse. No veo por qué esto es tan importante, William, son nuestras hijas y quería hacer algo bueno por ellas. ¿Por qué tienes que convertirlo en una especie de crisis moral cada vez que gasto un poco más? Un poco más, dije, alzando la voz. Brenda, esto no es solo un poco más, este es un artículo de lujo que no necesitamos y no podemos permitirnos. ¿Qué tipo de mensaje les estás enviando a las niñas? ¿Que pueden tener lo que quieran, sin importar el costo? ¿Que el dinero aparece mágicamente cada vez que lo necesitan? Su expresión se endureció. Estás exagerando. Como siempre, yo me encargo, William, no tienes que preocuparte por eso. La discusión se intensificó a partir de ahí. Traté de hacerle entender mi punto de vista, pero era como hablar con una pared. Tenía su razonamiento, sus justificaciones, y nada de lo que dije pareció importar. Al final del día, ella todavía estaba enojada y yo fui relegado al sofá. Me quedé allí acostado esa noche, mirando al techo, con la frustración carcomiéndome. Lo que sea que Brenda estuviera tratando de vender, yo no lo compraba. No solo estaba molesto por los teléfonos, estaba molesto por el problema más profundo, la falta de comunicación, el desprecio por los valores que tanto me esforzaba por mantener. Pero estaba claro que estábamos en páginas diferentes, tal vez incluso en libros diferentes. A la mañana siguiente, fui a la planta como de costumbre, tratando de sacar la discusión de mi mente y concentrarme en el trabajo, pero poco sabía que ese día cambiaría mi vida para siempre. Nos llamaron a una reunión con la alta gerencia, el tipo de reunión en la que todos saben que algo malo se avecina. El gerente de la planta estaba al frente, con aspecto sombrío,
y dio la noticia: la planta cerraba, todas las operaciones se transferían a una nueva instalación en China. Me senté allí en un silencio atónito mientras explicaba el razonamiento. Los propietarios habían hecho sus cálculos y decidieron que fabricar herramientas en China e importarlas de regreso a los Estados Unidos era una forma más rentable de aumentar sus ganancias. Por supuesto, el único cálculo que faltaba en sus hojas de cálculo era el humano, las vidas de las personas que dependían de esta planta para su sustento. Tan enojado como estaba, había un resquicio de esperanza: no perdería mi trabajo de inmediato. Mi puesto como ingeniero jefe significaba que tenía 6 meses de trabajo por delante. Mi trabajo era supervisar el desmantelamiento de la planta y, más tarde, ayudar a instalar 2 más en China. Ya tenían una planta en funcionamiento en China e incluso me ofrecieron un puesto allí, pero no estaba dispuesto a desarraigar mi vida y mudarme al otro lado del mundo. Aún así, lo dejaron claro: si no podía ir a China, debería empezar a buscar un nuevo trabajo después de que la nueva planta comenzara a funcionar. Llegué a casa esa noche, arrastrando los pies por la puerta, con la cabeza pesada por el peso de las noticias del trabajo. Para mi sorpresa, Brenda se dio cuenta. Tenía esa rara suavidad en su tono cuando preguntó: William, ¿qué pasa? Por una vez, no tuve la energía para esquivar la pregunta. Le conté todo: el cierre de la planta, el plazo de 6 meses, la oferta de mudarme a China. Escuchó en silencio, y por un momento, pensé que realmente entendía la gravedad de lo que estaba enfrentando. Después de una pausa, preguntó: ¿considerarías mudarte a China? La pregunta me tomó por sorpresa. Ni siquiera lo había pensado todavía. No era algo que yo quisiera. No lo sé, admití. No creo que sea una opción que quiera tomar. ¿Desarraigar todo? ¿Empezar de nuevo en un país donde ni siquiera hablo el idioma? No se siente bien. No dijo mucho después de eso, pero había una mirada en sus ojos, como si quisiera que dijera que sí. Sin embargo, no presionó el asunto. En cambio, simplemente asintió y volvió a lo que sea que estuviera haciendo. Durante los siguientes 3 meses, me entregué al trabajo. El proceso de desmantelar la planta fue agotador, tanto física como mentalmente. Cada día era una rutina: coordinar con los equipos, supervisar el desmontaje de máquinas con las que había trabajado durante años y tratar de no pensar demasiado en el final inevitable. En casa, las cosas se sentían raras. Estaba tan consumido por el trabajo que no lo noté al principio, pero una noche, cuando entré en la sala de estar, vi a Brenda sentada en el sofá, hojeando casualmente un iPhone nuevo. Me quedé helado. La visión de ese teléfono hizo sonar las alarmas en mi cabeza. Podía aceptar que le comprara uno a Melissa y luego a Kendra, aunque odiaba la idea, pero que ella también tuviera uno. Eso no era algo que pudiera descartar como ahorrar dinero. 3 sipones en cuestión de meses, ¿con mi salario? Entonces me di cuenta: el dinero no venía de dentro de la casa. No podía ser. Tenía que venir de alguna parte, o peor, de alguien. Mi mente se disparó a 1000 lugares oscuros. ¿Brenda estaba involucrada en algo ilegal? Había oído historias de cómo las amas de casa entretienen a los hombres y ganan dinero. ¿Estaba pidiendo dinero prestado a alguien que no debería? ¿Y qué hay de las chicas? ¿Melissa y Kendra estaban involucradas en esto de alguna manera? Mi cabeza se convirtió en una tormenta de pensamientos salvajes y paranoicos. Cada uno era peor que el anterior, y no podía evitar que se acumularan, capa tras capa, hasta que ya ni siquiera reconocía mi propio razonamiento. Algo andaba mal y necesitaba averiguar qué era. No tuve que esperar mucho para que mis sospechas comenzaran a desentrañarse. Unos días después de ver a Brenda con ese iPhone, tuve fiebre, el agotamiento del trabajo, el estrés por la planta y las dudas que se arremolinaban en mi cabeza finalmente me habían alcanzado. Mi cuerpo cedió, obligándome a quedarme en cama. Me quedé allí acostado, mirando al techo, tratando de convencerme de que todo saldría bien de alguna manera. La casa estaba en silencio, excepto por el débil zumbido de voces que venían de la cocina. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero sus palabras se escuchaban a través de las delgadas paredes. Me dio un arete nuevo. Escuché decir a Brenda, con la voz ligera y casi emocionada: «¡Guau! Mamá, eso es maravilloso». Esa era Kendra. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Él? ¿Quién era él? Yo también quiero uno. La voz de Melissa intervino, sonando como la adolescente consentida que era, y luego vino el golpe que me dejó sin aliento. «¿Cuándo vas a dejar al vago y te mudarás con el Sr. Parker?», preguntó Kendra, con la voz llena de una crueldad casual que no reconocí. «Me encanta su casa, es más grande que este basurero». Sentí que la sangre se me drenaba de la cara. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. Mi propia hija, mi propia sangre, me acababa de llamar vago, un vago, y la casa por la que había trabajado tan duro para mantenerlas,
un basurero. Las palabras eran sofocantes, ineludibles, no podía moverme, no podía pensar, todo mi mundo se sentía como si se estuviera derrumbando a mi alrededor, y me sentía impotente para detenerlo, pero era un hombre de principios, no era un felpudo para nadie, ni para mi esposa ni para mis hijas. Las reglas se aplicaban a todos en mi casa, la traición que acababa de escuchar me dolió profundamente, pero también me dio claridad. Si así era como realmente se sentían, no iba a dejar que me pisotearan por más tiempo. Reuniendo cada gramo de fuerza que tenía, logré levantarme de la cama, mis piernas se sentían débiles, la fiebre todavía me pesaba, pero mi determinación era férrea. Entré en la cocina, en el momento en que me vieron, la charla se detuvo, el aire se volvió denso por la tensión. Brenda se volvió hacia mí, mostrando una de sus sonrisas practicadas. «Oh, cariño, estás despierto», dijo dulcemente, como si nada hubiera pasado. No respondí de inmediato, saqué una silla y me senté a la mesa, mirándolas, a la familia, que creía conocer, pero ahora me daba cuenta de que no. Podía sentir su incomodidad creciendo bajo mi mirada, pero no iba a aliviarla. «Sí, Brenda», dije finalmente, con voz tranquila pero firme, «el vago está despierto». Su sonrisa vaciló y vi un destello de pánico en sus ojos. «Bien, ahora», continué, «quiero que empaques tus maletas y te vayas de esta casa inmediatamente. Voy a solicitar el divorcio y puedes decirme dónde está la casa del Sr. Parker para que pueda enviarte los papeles». Brenda abrió la boca, probablemente para protestar, pero yo no había terminado. «Además», agregué, mis ojos se posaron en Kendra y Melissa, que estaban sentadas congeladas en sus sillas. «Como sé que el tribunal no me dará la custodia de estas dos engendros del diablo, también puedes llevártelas contigo». Eso pareció ponerlas en acción. Kendra se levantó primero, con el rostro torcido por el desdén. «¿Quién quiere quedarse con un perdedor como tú de todos modos?», espetó. Melissa intervino, respaldando a su hermana como siempre lo hacía. «Sí, el Sr. Parker tiene mucho más dinero que tú. Y no tiene que ocultar su incompetencia detrás. Ese de los llamados valores». El veneno en sus palabras ya ni siquiera me sorprendió, me sentí entumecido, me levanté lentamente, mirando a Brenda por última vez. «Bueno, en ese caso, Brenda», dije, con voz firme, «dile a tu Sr. Parker que, como es tan rico, puede tenerte como esposa o como quieras llamarlo. Y llevarse a estas dos engendros del diablo como sus hijas legalmente adoptadas. También le cederé mis derechos parentales por estas dos. Estaré más que feliz de asegurarme de que ya no tenga que hacer nada con estas dos». La habitación se quedó en silencio, me quedé allí parado, esperando una reacción, pero en el fondo, ya sabía que no tenían nada más que decir que me sorprendiera. El rostro de Brenda se arrugó cuando las lágrimas brotaron de sus ojos, se acercó a mí, extendiendo la mano como si acabara de recordar que le importaba. «William, por favor», dijo, con la voz temblorosa, «te amo, no quiero el divorcio, hablemos de esto, podemos arreglarlo». La miré fijamente. Impasible, las palabras sonaban huecas, vacías de significado. ¿Dónde estaba este amor cuando ella andaba a escondidas, aceptando regalos de otro hombre? ¿Dónde estaba este amor cuando dejó que nuestras hijas me llamaran perdedor y le faltaran el respeto al hombre que les había dado todo lo que podía? Di un paso atrás, poniendo espacio entre nosotros. «Ya no importa», dije con frialdad, «tu amor por mí se perdió en el momento en que lo cambiaste por un iPhone y un arete de oro». Sus lágrimas fluyeron con más fuerza, pero no me detuve. Había terminado, terminé de ser pisoteado, terminé de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Alcancé mi anillo de bodas. El símbolo de una unión que se había reducido a nada más que mentiras y traición. Me lo quité del dedo y lo puse sobre la mesa con cuidado deliberado. El metal frío golpeó la madera con un suave tintineo. Sin decir una palabra, me acerqué a la caja de herramientas en la esquina y saqué un martillo. Los sollozos de Brenda se convirtieron en un silencio de asombro cuando regresé a la mesa. Cogí el anillo, lo puse sobre la superficie y golpeé el martillo con todas mis fuerzas. El sonido resonó en la cocina, agudo y final. El oro se dobló y retorció bajo la fuerza. Ya no era un círculo, sino una pieza de metal distorsionada y rota. Lo levanté, mirándolo por un momento, antes de extendérselo a Brenda. «Aquí tienes», dije, con voz firme pero llena de amargura, «sé que todavía puedes venderlo por el oro». Ese fue el momento en que sus lágrimas se detuvieron, su rostro se torció en rabia, la máscara de tristeza desapareció por completo. «Así que así es como quieres jugar», espetó, su voz elevándose con veneno. «Bien, te arruinaré en los tribunales, me aseguraré de que te arrepientas de este día por el resto de tu miserable vida». Giró sobre sus talones, saliendo furiosa de la cocina. Melissa y Kendra la siguieron, con rostros mezcla de desdén y satisfacción, como si pensaran que habían ganado algo. No las detuve, no dije otra palabra, simplemente me quedé allí parado,
viéndolas desaparecer escaleras arriba para empacar sus cosas. La casa se sentía más pesada con cada paso que daban, y sin embargo, por primera vez en meses, sentí una extraña sensación de alivio. Se fueron más tarde esa noche, cerrando la puerta de golpe detrás de ellas. Me paré junto a la ventana, viéndolas cargar sus maletas en un auto y alejarse, presumiblemente a la casa del Sr. Parker, quienquiera que sea. Brenda cumplió su palabra. En la corte, me destrozó como una tormenta, dejando destrucción a su paso. Me quedé allí parado, impotente, mientras el juez dividía mi vida en pedazos. ¿Entregándole casi todo, mi 401k? ¿Ido, cada centavo de mis ahorros ganados con tanto esfuerzo? ¿Aniquilados, la cuenta conjunta? Ahora suya. Además de eso, me golpearon con una montaña de pensión alimenticia, destinada a dejarme seco a menos que Brenda decidiera casarse con su nuevo y brillante benefactor, y pagos de manutención infantil que se extenderían hasta que mis dos hijas cumplieran 18 años. Lo único que se me permitió conservar fue mi casa y mi auto, una victoria hueca. En realidad, mi casa se sentía vacía ahora, despojada de las risas y la calidez que una vez tuvo. Mi auto, bueno, era solo una máquina. Una herramienta para llevarme de un lugar a otro. Nada de eso se sentía como una gran victoria. Salí de la sala del tribunal, sintiendo el peso del mundo sobre mí, y entonces lo vi por primera vez. Richard Parker, el hombre que se había comprado un lugar en mi familia, estaba allí de pie, del brazo de Brenda. Kendra y Melissa estaban abrazados en un abrazo familiar. El tipo de momento por el que había luchado tanto durante años, pero ahora solo existía para ellos. ¿Sin mí? ¿Dolió? Por supuesto que sí. Se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi pecho, un recordatorio brutal de lo que había perdido. ¿Pero me mataría? Diablos, no. En todo caso, me recordó una simple verdad. Me acababa de deshacer de algunas personas malas en mi vida, personas que no valoraban la lealtad, la integridad o el amor como yo, personas que me veían como un trampolín en lugar de como un compañero o un padre. Algunos podrían preguntarse por qué no luché más duro por mis hijas, por qué no exigí la custodia. Arrastré el caso por los tribunales hasta que las tuviera a mi lado. La verdad es que el cerebro de un niño está casi completamente desarrollado a la edad de 16 años, y tanto Kendra como Melissa se acercaban a ese punto. Incluso si hubiera luchado con uñas y dientes, no habrían venido conmigo. Sus mentes ya estaban decididas, su lealtad influenciada por las promesas de lujo y una vida más fácil, ya estaban seducidas por el dinero. Decidí caminar hacia ellos. Cada paso más pesado que el anterior. Cuando me acerqué, todos se volvieron para mirarme. Brenda fue la primera en hablar. No se contuvo. Te dije que te arruinaría, dijo, con voz fría y victoriosa. Entonces Kendra habló, y pude sentir el veneno en sus palabras. Como dije antes, papá, puso un tono extra en esa palabra. Eres un perdedor. Fue como un puñetazo en el estómago, pero me lo tragué. No iba a mostrar más debilidad. Miré a Melissa, esperando algo diferente. Alguna señal de que todavía había una parte de ella que se preocupaba por mí. Pero ella permaneció en silencio. No iba a hablar por mí. Podía sentirlo. Ella ya había elegido su bando. Me volví hacia Richard Parker. El imbécil engreído estaba parado allí con esa sonrisa estampada en su rostro. Sin resentimientos, amigo, dijo, se merecen cosas mejores en la vida. Simplemente no eres capaz de hacerle frente. Me quedé allí parado por un momento, asimilándolo todo lo que había llevado a este momento. Cada palabra que se había dicho, todo volvió a mi mente. No podía dejar que me rompiera. Le sonreí, aunque no llegó a mis ojos. Tienes toda la razón. Amigo, dije, entonces, supongo que adoptarás a estas dos la semana que viene, o las criará mi dinero. Richard sonrió, imperturbable. Oh, soy un hombre de palabra, dijo, metiéndose la mano en la chaqueta y sacando un sobre. Ya he comenzado el proceso. Si quieres firmar, todo será oficial. Tomé el sobre de él, con las manos firmes. Incluso cuando mi corazón se sentía como si estuviera desgarrándose, revisé los papeles, vi lo que eran y, sin dudarlo, firmé con mi nombre. Se acabó, de verdad, no había vuelta atrás. Se lo devolví y él me dio una copia. Tengo un abogado y él se encargará de que esto se procese rápidamente. Puedes usar la otra copia para cerrar la manutención infantil. Hizo una pausa por un momento, su sonrisa se ensanchó. Además, me casaré con Brenda la semana que viene. Estás invitado. Lo miré, este hombre engreído que me había quitado todo, y no pude evitar sonreír. Bueno, felicitaciones, dije, mi voz goteando sarcasmo. Espero que esta vez Brenda no encuentre un hombre más rico que tú. Brenda trató de decir algo, pero no había palabras. Podía verlo en sus ojos. Sabía que tenía razón. Una mujer encontró una rama más alta y la tomó, que le impediría buscar una aún más alta más adelante. La verdad dolía, pero era innegable. Tal como Parker había dicho,
La manutención infantil y la pensión alimenticia estaban cerradas, los lazos financieros entre nosotros se cortaron, y fue como si hubiera sido borrado de sus vidas por completo. 3 meses después, todo finalizó. No asistí a la boda. ¿Por qué lo haría? No tenía nada que hacer allí, ya no era mi vida, ya no era mi familia, habían tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Seguí adelante, aunque una parte de mí sabía que estaba dejando ir algo que una vez pensé que era inquebrantable. Pero al final, me di cuenta de que a veces lo más difícil es alejarse de las personas que amas. Sabiendo que ya se han alejado de ti, ahora, todos deben estar preguntándose, ¿había terminado? Esposa perdida, hijas perdidas, ¿ahora seguir adelante? Bueno, podría haberlo hecho, pero algo dentro de mí dijo, venganza, así que... Investigué un poco sobre el hombre que me quitó todo. Resulta que Richard Parker, el mismo hombre que me había quitado todo, era uno de los principales accionistas de la empresa para la que trabajaba. Había oído su nombre antes, pero nunca lo había conocido personalmente. Había comprado la mayoría de las acciones de la empresa hacía unos 8 meses, y ahí fue cuando las cosas empezaron a torcerse, el cierre de la planta, el traslado a China, todo tenía sentido. Ahora, no estaba interesado en hacer que la empresa fuera más eficiente o rentable. Estaba jugando un juego, compró las acciones a un precio más alto, sabiendo muy bien que al trasladar las operaciones al extranjero, podría vender la empresa más tarde con una ganancia aún mayor. Siempre que la calidad del producto fuera la misma que antes. Descubrí que las herramientas fabricadas en la planta de China no solo carecían de calidad, sino que se rompían después de unos días. Entonces, la empresa se dirigía al fracaso, los prestamistas y acreedores iban a perderlo todo. Esta no era la primera vez que Richard Parker hacía esto, había hecho lo mismo con otras 2 empresas antes que la mía, llevando a la quiebra a ambas. ¿El resultado? Se fue rico mientras los empleados se quedaban con las manos vacías. Puede que yo solo haya sido un ingeniero jefe de poca monta a sus ojos, pero no era un idiota, entendía los negocios y podía ver a través de su plan. Era la misma vieja estrategia, obtenía préstamos de bancos y otros prestamistas, compraba la empresa y luego desmantelaba la planta. Vendía las máquinas como chatarra o a otras empresas, acumulando algo de dinero, pero aquí es donde entraba el verdadero truco, movía el dinero, haciendo que pareciera que estaba invirtiendo en mejorar el producto y hacerlo más rentable. En realidad, estaba pagando a sus propias empresas como proveedores por el trabajo realizado. De esta manera, se embolsaba las ganancias, los prestamistas perdían su dinero y los empleados se quedaban en la calle. Ahora, ¿cómo obtuve todos los detalles? Bueno, como dije, me encargaron ayudar a desmantelar la empresa, y fue entonces cuando me reuní con un proveedor que se llevaba las máquinas. La empresa, Scrap Metal Private Limited, era propiedad de un hombre llamado Alistair Parker, el hermano de Richard. Alistair estaba comprando las máquinas de la planta como chatarra, pero la verdad, las máquinas estaban en perfectas condiciones. Más tarde, descubrí que Scrap Metal Private Limited había vendido las máquinas a uno de los competidores de nuestra empresa con un descuento del 60% sobre el valor de mercado. ¿Qué hice con toda esta información? Bueno, no iba a quedármela. Escribí un pequeño correo electrónico a los bancos y prestamistas desde una dirección de correo electrónico anónima, detallando todo el plan. Sin embargo, el correo electrónico no se quedó allí, llegó al periódico local, y sorprendentemente, a la oficina del alcalde. Ahora, ¿qué político en un año electoral dejaría pasar un escándalo empresarial como este en su ciudad? Ninguno. ¿Y qué candidatos a la alcaldía no querrían culpar al alcalde en funciones por ser parte de este plan? Era política clásica, el momento fue perfecto, nunca dejarían que esto pasara sin hacer ruido al respecto. Todo estaba preparado para crear una tormenta de fuego. Sabía que era arriesgado, pero también era la mejor opción que tenía. Richard Parker me había quitado todo, pero ahora él iba a enfrentar las consecuencias. Solo tomó una semana antes de que el IRS, el FBI, el Departamento del Tesoro y la Comisión Federal de Comercio, todos estuvieran involucrados. La investigación sobre los negocios turbios de Richard Parker se convirtió en un asunto federal en toda regla, y aquí hay algo que yo mismo no podía creer. Como dije antes, Dios trabaja de maneras misteriosas. Estaba en Krausers, simplemente comprando algunos comestibles, cuando decidí probar suerte con un boleto instantáneo por primera vez en mi vida. Puede sonar completamente estúpido, pero lo raspé, y para mi sorpresa, gané $800.000. Después de impuestos, me quedaría con $544.000, más de lo que había perdido en el divorcio. ¿La mejor parte? Todo era mío. Se sintió surrealista. El peso de todo lo que había pasado, la traición, la pérdida, la lucha, acababa de aligerarse. Ese dinero no era solo una victoria,
Era una señal de que la vida, a su manera retorcida, tenía una forma extraña de equilibrarse. Ahora, el Sr. Richard Parker y el Sr. Alistair Parker estaban siendo investigados por las agencias. Su buena vida, la de Brenda y las chicas, se vino abajo. Recibía llamadas de Brenda y las chicas todos los días, pero estaba más que feliz de ignorarlas. Habían tomado sus decisiones y ahora era mi momento de concentrarme en mí. El trabajo en la planta se había detenido y la investigación, con la participación del alcalde, aseguró que a todos se les pagara durante este periodo. Aproveché al máximo este descanso para remodelar algunas cosas en mi casa. Después de una semana de trabajo y gastando alrededor de $50,000, mi casa se veía increíble, incluso tenía una pequeña piscina climatizada en el patio trasero. Mi salud era mejor y mi estado de ánimo aún mejor, pero entonces, un buen día, Brenda llegó con sus engendros del diablo. Estaban en la puerta, golpeando sin cesar. Abrí y ella entró corriendo, casi empujándome hacia atrás. ¿De dónde sacaste el dinero para esto?, exigió Brenda. Kendra ya estaba dando vueltas por la casa, revisando todo. Mi habitación se ha ido. Hay un televisor gigante aquí, y parece un cine en casa, dijo, con un tono de incredulidad. Melissa la siguió, dirigiéndose directamente al patio trasero. Diablos, incluso hay una piscina, exclamó, casi con asombro. Rápidamente me interpuse entre ellas y grité, esperen. ¿Qué demonios creen que están haciendo aquí? Brenda se volvió hacia mí, con el rostro lleno de furia. ¿Me robaste dinero? Quiero mi parte. La miré fijamente, mi sonrisa fría. ¿Estás casada con alguien, Brenda, y ahora vienes aquí, exigiendo dinero a otro hombre? Estás fumando algo raro? Me miró con furia, con el rostro enrojecido de ira. ¿Crees que puedes salirte con la tuya con todo? Sé lo que hiciste y quiero mi parte de esa fortuna. Crucé los brazos. La sensación de control que había recuperado en los últimos meses se afianzaba por completo. Si quieres tu parte, tal vez deberías intentar preguntarle a tu nuevo esposo, Richard. Estoy seguro de que tiene mucho dinero en efectivo por ahí para ti. Kendra puso los ojos en blanco. Oh, esto es patético. Solo dale el dinero, papá. Me volví hacia ella, la irritación burbujeando. Cállate, Kendra. No me llames así nunca más. Tomaste tu decisión y es demasiado tarde para segundas oportunidades ahora. Además, legalmente no soy tu papá. Melissa intervino, con sarcasmo en la voz. Sí, ¿por qué no entregas el dinero y seguimos adelante, papá? Apreté la mandíbula. Las palabras dolían más de lo que dejaba ver, pero no iba a dejar que me afectaran. ¿Saben qué? Fuera. Todas. Fuera. No necesito nada de esto de ustedes. Fuera de aquí o llamaré al 911. Brenda pareció aturdida por un momento, pero luego su rostro se torció de ira. Esto no ha terminado, William. ¿Te arrepentirás? Le respondí, no, Brenda, tú eres la que se arrepentirá. Tú me dejaste, ¿recuerdas? Elegiste el dinero por encima de todo lo demás. Ahora, puedes volver a eso. Te reto a que me lleves a los tribunales. Esta vez yo te arruinaré. Sabía que Brenda presentaría un caso contra mí en la corte, pero estaba preparado. Ya había repasado todo con mi abogado y sabía que esto iba a pasar. En la sala del tribunal, Brenda estaba sentada allí, luciendo más autoritaria que nunca. Afirmó que no le había dado suficientes bienes y que le había ocultado dinero. Mi abogado se mantuvo tranquilo y metódico mientras presentaba los detalles al juez. Expuso todo, explicó mi repentina riqueza, cómo se ganó el dinero y que todo era legítimo. El juez, que había estado hojeando los archivos del caso, finalmente miró a Brenda. ¿Tiene alguna prueba de que el señor Jones le ocultó dinero?, preguntó, con voz firme. Brenda dudó, luego balbuceó, bueno, no, pero, el juez la interrumpió. Entonces me temo que no hay nada que respalde su afirmación. Miró los papeles en sus manos y agregó, ahora. Sobre su solicitud de pensión alimenticia. Antes de que pudiera terminar, Melissa y Kendra se pusieron de pie. Sus voces resonaron al mismo tiempo. Nos abandonó, gritó Kendra, señalándome. Eres un cobarde. Sí. Simplemente nos dejaste, agregó Melissa, con los ojos llenos de ira. El juez suspiró, claramente exhausto por el espectáculo. Se quitó lentamente las gafas, mirando a las dos chicas por encima de ellas. Sostuvo algunos papeles en la mano, luego se volvió hacia Brenda. Señora Parker, dijo, con voz firme, actualmente está casada con el señor Richard Parker. Según los registros, no veo ninguna razón para otorgarle más dinero del señor Jones. El rostro de Brenda se torció con incredulidad, abrió la boca para protestar, pero el juez continuó, imperturbable. En cuanto a estas dos damas, continuó el juez, señalando a Melissa y Kendra,
Dado que el señor Richard Parker las ha adoptado legalmente como sus hijas y el señor Jones le ha transferido todos sus derechos parentales, ya no es responsable de ustedes, este caso. Por más pensión alimenticia se desestima, dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Brenda fue derrotada, sus demandas rechazadas por el fallo final del juez. Podía ver a Brenda tratando de encontrar las palabras, pero no salió nada, simplemente se quedó allí parada, furiosa, con el rostro enrojecido por la frustración. Pero no importaba, se acabó, el juez había hablado y no había nada que ella pudiera hacer al respecto ahora. Las llamadas de Brenda y las chicas no se detuvieron. Pero algo había cambiado en la forma en que me hablaban, habían pasado de ser exigentes, enojadas y autoritarias a algo más cercano a la desesperación. Accedí a reunirme con ellas una última vez, pero no iba a ponérselo fácil, quería el control de la situación. Les dije que el único lugar donde las encontraría sería en la oficina de mi abogado, no me arriesgaría con ellas, nunca más. Aparecieron vestidas con sus mejores ropas, tratando de parecer que todavía tenían algo de poder, pero yo lo veía todo. Me senté frente a ellas, colocando mi teléfono Android insignia sobre la mesa. El elegante dispositivo negro brillaba bajo las luces fluorescentes, el mismo teléfono que había comprado después de mi repentina ganancia inesperada. Los ojos de Brenda se dirigieron inmediatamente hacia él. «Has cambiado, Bill», dijo, casi con incredulidad. Sonreí, con la mirada fija. «Todo gracias a ti y a las hijas del señor Parker». El rostro de Brenda se endureció. «Son tus hijas». Bill, levanté la mano lentamente, luego metí la mano en la carpeta que mi abogado había preparado para mí, saqué un papel y se lo deslicé sobre la mesa. «Según este papel», dije, «no son mis hijas». Brenda miró el papel, su expresión vacilante. «¿Qué? ¿Qué es esto?». Observé su rostro mientras pasaba de la confusión a la comprensión. Vio la firma en el papel, la que selló el trato, la firma de su esposo. «Tiene la firma de tu esposo», agregué con frialdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz temblaba. «¿Un papel lo convierte en su padre?», preguntó, apenas conteniéndose. Me recliné en mi silla, cruzando los brazos. Había terminado de sentir algo por ella o por ellas, mi ira se había extinguido hacía mucho tiempo, dejando solo la fría y dura verdad. «Sí», respondí, con voz firme. «Lo hace, eso es exactamente lo que me enseñaste. Tú fuiste la que inició la aventura con ese hombre por dinero, te convertiste en la esposa de otro hombre por dinero. Mis hijas me llamaron vago porque tenía menos dinero, llamaron a mi casa un basurero por dinero, así que sí, cuando se trata de ti y tus hijas, todo es dinero». Tanto Kendra como Melissa comenzaron a llorar, sus voces temblorosas mientras decían: «Lo siento, papá, ni siquiera me inmuté». Las viejas emociones, esos sentimientos familiares de culpa y anhelo por la familia que alguna vez tuvimos, se habían ido hace mucho tiempo. Ahora, todo lo que sentía era algo diferente. «Nada, cállense», grité, mi voz con un tono duro. «Y si me llaman, papá, una vez más, terminaré esta reunión ahora mismo. No son mis hijas, si quieren llamar a alguien su padre, ese es Richard Parker. No yo». Ambas guardaron silencio, sus sollozos se convirtieron en respiraciones ahogadas. No era suficiente que lloraran. No era suficiente que se disculparan, no me quedaba nada para ellas, nada más que dar. Finalmente, Brenda habló, su voz era temblorosa pero firme, como si estuviera tratando de mantener el control sobre lo que quedaba de su dignidad. «Nos vamos a divorciar, él quiere deshacerse de mí», dijo, mirándome con los ojos, suplicando. «Teníamos un acuerdo prenupcial y ahora estaré en la calle con mis hijas, ahí tienes. ¿Estás feliz ahora?». La miré, y la ira que había enterrado durante tanto tiempo burbujeó, pero esta vez era más fría, más aguda. «No, Brenda, él no está tratando de deshacerse de ti. Tú estabas tratando de deshacerte de él, ahora que él está enfrentando una pena de prisión, y sabes que no obtendrás ni un centavo, planeas deshacerte de él y volver a mis brazos solo porque tengo dinero. Me das asco, fui tu esposa durante años, Bill, son tus hijas, estaremos en la calle. ¿Cómo te sentirás al respecto?», dijo en voz baja. «No mi esposa, no mis hijas y no mi problema. ¿Quieres dinero? Consigue un trabajo, ¿quieres un trabajo? Búscalo tú misma, no vengas corriendo hacia mí, porque ya no soy tu felpudo». Me puse de pie. «Si alguna vez las encuentro cerca de mi casa o en cualquier lugar cerca de mí, presentaré una orden de restricción y las enviaré a la cárcel», dije con frialdad. Mis ojos se clavaron en los de ellas. Brenda y las chicas intentaron montar un espectáculo, llorando, suplicando. Pero no me conmovió, no me conmoví, nunca más. Habían hecho su cama y ahora era el momento de que durmieran en ella. Me alejé de ellas, sin siquiera dedicarles otra mirada. En cuanto a Richard Parker y su hermano, los Parker obtuvieron exactamente lo que merecían. La investigación había llevado a su caída, terminaron en la cárcel, perdiendo su riqueza,
aunque estoy seguro de que tenían un montón de dinero escondido en cuentas en el extranjero, nunca iban a disfrutarlo. Dada la duración de sus posibles condenas, no podrían tocar ese dinero durante esta vida, no tenían familia, ni hijos a quienes transmitírselo, así que... Al final, todo fue un desperdicio, pero no eran completamente estúpidos. En un giro sorprendente, los hermanos Parker hicieron la jugada más inteligente que pudieron, llegaron a un acuerdo con el gobierno obtendría el dinero y, a cambio, los Parker saldrían en unos pocos años. No pude evitar sentir una punzada de satisfacción al pensarlo. Justicia a su manera. Como dije antes, Dios tiene sus propias maneras de hacer las cosas. Los hermanos Parker, después de todo, obtuvieron su propia justicia. Mientras estaban en la cárcel, un grupo de hombres que alguna vez habían trabajado en una de las plantas que Richard y Alistair habían cerrado, los encontraron. Estos eran los mismos hombres que se habían quedado sin trabajo cuando las fábricas cerraron, dejados para recoger los pedazos de sus vidas destrozadas. Se aseguraron de que los hermanos Parker nunca volvieran a caminar derechos, y así, la balanza se equilibró de una manera que ningún tribunal jamás podría lograr. En cuanto a mí, he hecho las paces, he decidido que el matrimonio no está en mi futuro, he pasado por suficiente para saber que no necesito ese tipo de complicación en mi vida de nuevo, soy feliz, mi vida es tranquila, pero eso no significa que sea deficiente. La casa solía sentirse vacía a veces, pero ahora tengo 2 pastores alemanes como compañeros de cuarto. Han traído cierta calidez al lugar, algo que nunca esperé. No he tenido noticias de Brenda en un tiempo y, francamente, no me importa. Mis 2 hijas ahora trabajan en un café local por hora, ahora tienen sus propias vidas, y aunque nunca les deseé nada malo, también he aprendido a no desearme nada malo a mí mismo.